Hay personas que trabajan toda su vida y aún así nunca salen de la escasez. No porque sean perezosas, no porque no se esfuercen, sino porque nadie les dijo la verdad. La pobreza no comienza en el bolsillo, comienza en el alma. Esta es la historia de Mateo, un hombre bueno, trabajador, honesto, que hizo todo bien y aún así vivió encadenado a la escasez, hasta que descubrió algo que casi nadie se atreve a aceptar. La miseria no es una maldición, es un espejo. Y solo cuando rompió las 7 cadenas invisibles que lo ataban, entendió por qué Dios no bendice lo que primero no transforma. Mateo se despertaba cada mañana antes de que el sol asomara por el horizonte. No porque fuera especialmente disciplinado, ni porque alguien se lo exigiera, sino porque su mente nunca lograba descansar del todo. Incluso dormido, parecía estar trabajando, pensando, calculando, anticipando. Apenas abría los ojos, el día siguiente ya estaba ahí, esperándolo como una deuda silenciosa. Las cuentas que aún no había pagado, las decisiones que había postergado, las oportunidades que dejó pasar por miedo a equivocarse. Se quedaba unos segundos mirando el techo, escuchando el sonido leve de la casa aún dormida, y suspiraba. No era un suspiro de cansancio físico, era más profundo. Era el peso invisible de alguien que vive siempre un paso adelante del presente. Mateo era un hombre bueno. En el pueblo todos lo sabían. Trabajador, honesto, cumplidor, de los que no buscan atajos, de los que creen que el esfuerzo tarde o temprano da fruto, de los que crecieron escuchando que la recompensa llega para quien persevera. Y sin embargo, la prosperidad nunca terminaba de alcanzarlo. No vivía en la miseria absoluta. Siempre había algo de pan sobre la mesa, un techo firme, ropa sencilla pero limpia. Pero tampoco había descanso. Nunca esa sensación de estabilidad que otros parecían tener sin tanto esfuerzo. Mientras algunos avanzaban, compraban, crecían, Mateo sentía que caminaba sobre el mismo suelo una y otra vez, como si el camino se repitiera debajo de sus pies. Cada mañana, al salir de casa, se decía a sí mismo que ese día algo cambiaría. Y cada noche al regresar, la misma frase regresaba sin pedir permiso. Quizás mañana. Ese mañana se volvió costumbre, una palabra cómoda, una excusa suave que no dolía al decirla. Mateo trabajaba duro, nadie podía negarlo, pero había algo en su manera de trabajar que lo agotaba más de lo normal. No era solo el cuerpo, era el alma. Trabajaba con miedo. Miedo a perder lo poco que había conseguido. Miedo a tomar una mala decisión. Miedo a arriesgar y quedarse sin nada. Miedo al mañana. Ese miedo no se notaba desde fuera. No se manifestaba en gritos ni en quejas. Se escondía detrás de palabras respetables como prudencia, responsabilidad, mejor esperar. Pero estaba ahí, decidiendo por él. Cuando Mateo veía prosperar a otros, no sentía rabia, no sentía odio. Sentía algo más silencioso y más peligroso. Comparación. Miraba la casa del vecino, más grande, el negocio del otro, más próspero, la tranquilidad con la que algunos parecían dormir por las noches. Y entonces, sin querer, una pregunta se le clavaba en el pecho. ¿Qué estoy haciendo mal? No se lo decía a nadie, ni siquiera a sí mismo en voz alta, pero esa comparación constante fue la primera cadena que empezó a atarlo sin que lo notara. Una cadena invisible, pesada, silenciosa. Con el tiempo, Mateo empezó a medir su valor según lo que veía en los demás, y cada vez que lo hacía, algo dentro de él se encogía un poco más. No porque fuera ambicioso, sino porque se sentía atrasado, como si la vida estuviera ocurriendo en otro lugar. También empezó a postergar decisiones importantes, no porque no supiera qué hacer, sino porque esperaba el momento perfecto, ese momento en el que todo estuviera claro, seguro, sin riesgo. El próximo mes, el próximo año, cuando tenga más estabilidad. Así, sin darse cuenta,
confundió paciencia con parálisis. El tiempo pasó, las oportunidades también. Mateo seguía planificando, ajustando, revisando escenarios que nunca terminaban de ocurrir. Trabajaba con las manos, pero no con la visión. Hacía mucho, pero escuchaba poco. Su fe no estaba muerta, estaba cansada. Rezaba, sí, pero rezaba más para que nada saliera mal que para entender qué debía hacer. Por las noches, cuando el ruido del día se apagaba y el silencio llenaba la casa, una pregunta regresaba con más fuerza que ninguna. ¿Y si todo este esfuerzo no sirve de nada? No pedía riqueza desmedida, no soñaba con lujos, solo quería paz, solo quería sentir que su trabajo tenía sentido, que no estaba girando en círculos. Una noche, después de una jornada especialmente pesada, Mateo no logró dormir. El cuerpo estaba cansado, pero la mente seguía despierta. Salió al exterior y se sentó frente a la tierra seca que rodeaba su casa. La miró con detenimiento, agrietada, dura, como si nada pudiera brotar de ahí. Le recordé a su propia vida. Levantó la vista al cielo. No reclamó, no exigió explicaciones. Por primera vez en mucho tiempo, habló con honestidad. Si estoy equivocado, muéstramelo. No escuchó una voz, no vio señales, no hubo respuestas inmediatas, pero algo dentro de él se movió. Una intuición incómoda, una verdad que no quería aceptar. Tal vez el problema no era cuánto trabajaba, sino desde dónde lo hacía. Tal vez la escasez no tenía que ver solo con dinero. Tal vez había algo que no estaba viendo. Ese pensamiento no lo tranquilizó, lo inquietó, pero también fue el primer paso. Mateo aún no lo sabía, pero esa noche comenzó un viaje que no lo llevaría a riquezas rápidas, ni a soluciones simples. Lo llevaría a enfrentarse con las cadenas invisibles que lo habían mantenido atado durante años. Cadenas que no se rompen con más esfuerzo, ni con más control, ni con más miedo. Cadenas que solo se rompen cuando uno se atreve a mirar hacia adentro. Y ese tipo de mirada siempre duele. Con el paso de los días, Mateo empezó a notar algo que siempre había estado ahí, pero que nunca se había atrevido a mirar de frente. No era el cansancio del cuerpo, era un cansancio más profundo. Un cansancio que no se iba con dormir. Se levantaba temprano, cumplía con su trabajo, hacía lo que se esperaba de él, y aún así sentía que vivía con una carga invisible sobre los hombros. Como si cada decisión, incluso la más pequeña, llevara consigo el peso de un posible desastre futuro. Si gastaba un poco más de lo necesario, se reprochaba. Si ahorraba demasiado, sentía que la vida se le escapaba. Si pensaba en cambiar algo, el miedo lo detenía. Mateo no vivía el presente, lo vigilaba. Cada paso que daba estaba acompañado de una pregunta silenciosa. ¿Y si esto sale mal? Esa pregunta se convirtió en su sombra. Empezó a notar cómo esa forma de vivir se filtraba en todo, en su manera de hablar, en su manera de decidir, en su manera de relacionarse con los demás. Cuando alguien le proponía algo nuevo, su respuesta nunca era un sí inmediato. Siempre había un «déjame pensarlo», un «no es el momento», un «mejor después». Y ese después nunca llegaba. Mateo se decía a sí mismo que era prudente, que no todos podían darse el lujo de arriesgar, que alguien tenía que ser responsable. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía la verdad. Tenía miedo. Miedo a perder lo poco que había construido. Miedo a equivocarse y confirmar, de una vez por todas, que no era suficiente. Miedo a fallar frente a los demás y frente a sí mismo. La comparación seguía ahí, silenciosa pero constante. Cada vez que escuchaba historias de éxito, algo se cerraba en su pecho. No envidia abierta, no resentimiento. Era una sensación más sutil y más dañina. La sensación de quedarse atrás.
Empezó a preguntarse si había tomado malas decisiones desde el principio, si había elegido el camino equivocado, si otros habían tenido más suerte o más fe. Esa duda lo acompañaba incluso cuando rezaba. Sus oraciones ya no eran conversaciones tranquilas, eran listas mentales, peticiones cargadas de ansiedad. Protégeme, no permitas que pierda esto. Haz que mañana no sea peor que hoy. Rezaba para que nada cambiara y sin darse cuenta, pedía permanecer exactamente donde estaba. Con el tiempo Mateo comenzó a sentirse dividido. Por fuera seguía siendo el mismo hombre responsable. Por dentro, algo se estaba desgastando. La bondad que siempre lo había definido comenzó a convertirse en cansancio. Ayudaba a otros incluso cuando no podía. Prestaba tiempo, dinero, energía, aunque eso lo dejara vacío. No sabía decir que no. Creía que poner límites era egoísmo. Creía que cuidar de sí mismo era una forma de traición. Y una y otra vez terminaba pagando el precio. Algunas personas tomaron su generosidad como costumbre, otras como debilidad. Mateo lo sabía, pero callaba. Cada decepción se guardaba dentro. Cada abuso se convertía en una herida silenciosa. Y aún así, seguía adelante. Porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba enfrentar la pregunta que más temía. ¿Y si esta vida no es la que debería estar viviendo? Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Mateo se detuvo frente a un terreno pedregoso a las afueras del pueblo. Era un lugar al que nadie prestaba atención. Tierra dura, roca expuesta. Nada parecía crecer ahí. No sabía por qué, pero se quedó mirando ese lugar más tiempo del necesario. Algo en esa tierra le resultaba familiar. Sintió que así se sentía a su interior. Duro, reseco, trabajado pero sin fruto. Esa noche volvió a sentir el mismo impulso que días atrás. No una voz clara, no una orden. Era más bien una inquietud persistente. Una sensación de que seguir haciendo lo mismo solo lo llevaría al mismo resultado. Por primera vez Mateo consideró la idea de irse. No huir, buscar. Había escuchado, desde niño, historias sobre un anciano que vivía en las montañas. Un hombre que hablaba poco y observaba mucho. Alguien que no prometía soluciones, pero que hacía las preguntas correctas. Mateo nunca le había prestado demasiada atención a esos relatos. Siempre había pensado que eran exageraciones, mitos de gente desesperada. Pero ahora sentía que necesitaba algo que no había encontrado trabajando más. Esa noche tomó una decisión que le dio miedo incluso a pensarlo. Iba a dejar, aunque fuera por un tiempo, la seguridad que conocía. Iba a caminar hacia lo desconocido. No para buscar riqueza, no para buscar atajos, sino para entender, porque había llegado a un punto en el que seguir igual le parecía más peligroso que cambiar. Mientras preparaba lo poco que llevaría consigo, Mateo sintió una mezcla extraña de temor y alivio, como si algo dentro de él supiera que ese paso era necesario. Antes de dormir, se sentó en silencio y cerró los ojos. Si hay algo que no estoy viendo, muéstramelo. No sabía que esa petición sería escuchada. No sabía cuánto le costaría la respuesta. Solo sabía una cosa. La vida que había construido hasta ese momento ya no le alcanzaba para vivir en paz. Y cuando un hombre llega a ese punto, el camino, tarde o temprano, comienza a llamarlo. Mateo emprendió el camino al amanecer. No se despidió de nadie, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo explicar lo que estaba haciendo. Cómo decir que se iba sin saber exactamente qué buscaba. Cómo justificar un viaje que no prometía nada tangible. Llevaba una mochila ligera, un poco de agua, algo de pan
y una inquietud que pesaba más que todo lo demás. El sendero hacia la montaña no era claro. No había señales ni marcas visibles, solo un camino estrecho que parecía perderse entre piedras, árboles retorcidos y silencio. Cada paso lo alejaba de la rutina conocida y lo acercaba a algo que no podía nombrar. Al principio caminó con decisión, después con cautela, más tarde con duda. El cansancio no tardó en aparecer, pero no era solo físico. Era como si cada metro recorrido removiera pensamientos que había mantenido enterrados durante años. Recordó decisiones que nunca tomó, oportunidades que dejó pasar por miedo, conversaciones que evitó para no incomodar. Comprendió que no solo estaba subiendo una montaña, estaba atravesando su propia historia. En ciertos tramos, el camino se volvía empinado y resbaloso. Mateo tenía que apoyarse con las manos, ensuciarse, avanzar lentamente. En otros parecía desaparecer por completo, obligándolo a detenerse y elegir por intuición. Eso lo desesperaba. Siempre había creído que la vida debía tener instrucciones claras, reglas, garantías. Pero ahí arriba no había nada de eso, solo pasos inciertos. En un punto del camino se sentó sobre una roca para recuperar el aliento. Miró hacia abajo y vio el valle a lo lejos. Todo parecía pequeño desde ahí, incluso los problemas que tanto lo habían atormentado. Sintió algo parecido a tristeza y a alivio. Por primera vez en mucho tiempo, nadie esperaba nada de él. No tenía que cumplir, no tenía que sostener, solo tenía que seguir. El silencio era profundo, no un silencio vacío, sino uno que parecía observarlo. Mateo se dio cuenta de que ese silencio lo incomodaba más que el ruido del pueblo, porque en el silencio no podía distraerse, no podía huir de sus pensamientos. Y entonces apareció la primera tentación de regresar. ¿Y si todo esto es una pérdida de tiempo? ¿Y si estoy persiguiendo una ilusión? ¿Y si el problema nunca estuvo afuera, sino en mí, y no hay forma de arreglarlo? Esas preguntas lo golpeaban una tras otra. Mateo cerró los ojos, respiró hondo y siguió caminando. Horas después, el cielo comenzó a oscurecerse. Las nubes se juntaron lentamente, sin prisa, como si supieran exactamente cuándo llegar. El viento se volvió más frío. Los árboles crujían suavemente, como susurros antiguos. Mateo empezó a sentir miedo. No un miedo concreto, un miedo primitivo. El tipo de miedo que surge cuando te das cuenta de que estás solo y que no hay nadie a quien culpar si algo sale mal. Cuando la noche cayó por completo, encontró un pequeño claro entre las rocas. Decidió detenerse ahí. Encendió un fuego modesto y se sentó frente a él. Las llamas iluminaban apenas su rostro cansado. Miró sus manos, callosas, tensas. Pensó en todo lo que había hecho para sobrevivir y en todo lo que nunca había hecho para vivir. Las llamas crepitaban, las sombras se movían. Mateo habló en voz baja, casi con vergüenza. «He trabajado, he sido responsable, he hecho lo que se esperaba de mí», dijo. «¿Por qué entonces me siento vacío?» No esperaba respuesta, pero necesitaba decirlo. Esa noche durmió poco. Los sueños eran fragmentados, inquietos. Se veía caminando por un terreno interminable, cargando sacos pesados que no sabía de dónde venían ni a dónde iban. Cada vez que intentaba soltarlos, algo lo detenía. Al despertar, el cuerpo le dolía, pero algo en su interior estaba más despierto que nunca. Continuó el ascenso. El terreno se volvió cada vez más rocoso. Las plantas eran escasas, la tierra dura. Parecía un lugar donde nada debería crecer. Mateo pensó en su propia vida y sintió una punzada en el pecho. Llegó un momento en que el camino terminó abruptamente frente a una pared de roca maciza. No había paso evidente, solo piedra. Mateo se detuvo. Esa imagen lo desarmó. Toda su vida sintió que estaba justo ahí,
frente a algo que no podía atravesar, trabajando, empujando, esforzándose, sin romper la barrera. Se sentó al pie de la roca derrotado. Si este es el final, al menos dime qué no entendí. Fue entonces que lo vio. Un anciano estaba de pie a pocos metros, como si siempre hubiera estado ahí. No hacía ruido, no se movía, simplemente observaba. Su presencia no era intimidante, pero imponía respeto. Sus ojos parecían conocer cosas que no se dicen con palabras. Mateo se levantó lentamente. ¿Eres tú?, preguntó sin terminar la frase. El anciano no respondió de inmediato. Se acercó despacio y miró la roca frente a nosotros. Muchos llegan hasta aquí. Pocos entienden por qué no pueden avanzar. Mateo sintió un nudo en la garganta. He trabajado toda mi vida. He sido cuidadoso, responsable. ¿Por qué sigo sintiendo escasez? El anciano lo miró con calma. Porque has vivido tratando de controlar el resultado, respondió, no de entender el propósito. Señaló la roca. Esto no se rompe con prisa, ni con fuerza ciega. Le entregó una pala vieja gastada por el uso. Cava, aquí. Mateo tomó la pala con manos temblorosas. ¿Y qué voy a encontrar? El anciano lo miró una última vez antes de alejarse. A ti mismo. Mateo clavó la pala en la tierra dura. El sonido metálico resonó en la montaña. Y con ese primer golpe comenzó la verdadera prueba. Mateo cavó durante horas. Al principio, cada golpe de pala estaba lleno de rabia contenida. No rabia contra la roca, sino contra sí mismo. Contra los años que sentía desperdiciados. Contra las decisiones que tomó por miedo. Contra las oportunidades que dejó pasar esperando el momento correcto. La pala chocaba contra la tierra dura y el sonido seco se repetía una y otra vez, como un eco de su propia frustración. Nada cedía. El sudor corría por su espalda, sus brazos temblaban, la respiración se volvía pesada. Pero seguía cavando, no porque creyera que iba a lograr algo, sino porque detenerse significaba enfrentar una verdad que no estaba listo para aceptar. Cada golpe removía recuerdos. Recordó la primera vez que quiso arriesgarse y alguien le dijo que era peligroso. Recordó cuando eligió seguridad en lugar de propósito. Recordó cuántas veces confundió prudencia con miedo. La tierra parecía escuchar, pero no respondía. Después de un largo rato, la rabia se transformó en cansancio, y el cansancio en silencio. Mateo apoyó la pala en el suelo y se dejó caer de rodillas. El pecho le ardía. No sabía si por el esfuerzo o por algo más profundo. He trabajado, susurró. He sido disciplinado. He hecho todo bien. ¿Por qué no es suficiente? No hubo respuesta. Solo el viento rozando la montaña como un suspiro antiguo. Mateo volvió a tomar la pala, esta vez con menos fuerza. Cada movimiento era más lento, más consciente. Ya no golpeaba la tierra con violencia, sino con insistencia. Fue entonces cuando entendió algo que nunca antes había considerado. Tal vez no estaba cavando para encontrar algo afuera, tal vez estaba cavando para romper algo dentro. Las horas pasaron sin que lo notara. El sol avanzó, luego descendió. La luz se volvió dorada, y la roca, impenetrable, seguía ahí. Mateo se detuvo una vez más. Miró el hueco poco profundo que había hecho. Miró la inmensidad de la roca frente a él. Y por primera vez no sintió enojo. Sintió rendición. No una rendición de derrota, sino de honestidad. No puedo, dijo en voz alta. No sé cómo hacerlo solo. Esa frase, tan simple, pesó más que todos los golpes anteriores. Mateo dejó caer la pala, se sentó frente a la roca y bajó la cabeza. No pidió dinero, no pidió éxito, no pidió que la roca se rompiera, pidió entendimiento. Si he vivido en escasez, muéstrame qué no he querido ver. El cielo comenzó a cambiar lentamente.
Las nubes, que hasta entonces parecían dispersas, empezaron a reunirse. El aire se volvió más denso. El viento dejó de ser suave y comenzó a empujar con fuerza. Mateo levantó la mirada. El primer trueno sonó a lo lejos. No fue violento, fue profundo, como una advertencia. Mateo no se movió. Otro trueno, más cercano. La montaña parecía despertar. Recordó las palabras del anciano. La roca no se rompe con fuerza, se rompe con voluntad. Mateo cerró los ojos. Y entonces llegó el miedo. Miedo real, porque entendió que aquello que estaba a punto de suceder no estaba bajo su control. Y eso, para alguien que había vivido intentando controlar cada aspecto de su vida, era aterrador. El viento rugió. El cielo se oscureció por completo. Los árboles se inclinaron como si oraran. Un relámpago iluminó todo el paisaje por un segundo. Mateo se levantó instintivamente, pero sus piernas no respondieron. Permaneció ahí, frente a la roca que simbolizaba todos sus límites. Si esto es parte del proceso, dijo en voz baja, entonces no me escondo. El trueno cayó con una fuerza ensordecedora. El rayo descendió como una línea blanca, precisa, directa. No cayó al azar, cayó exactamente sobre la roca. El impacto sacudió la montaña. Mateo cayó al suelo, cubriéndose el rostro. El sonido fue tan fuerte que pareció atravesar el cuerpo. Por un instante, todo fue luz. Cuando el silencio regresó, Mateo abrió los ojos lentamente. El aire olía a piedra quemada y tierra húmeda. Se incorporó con dificultad. La roca ya no era una sola. Una grieta profunda la atravesaba de arriba a abajo. Mateo se acercó, temblando. De la fisura comenzó a brotar agua. Primero un hilo, luego un flujo constante, luego un manantial vivo, claro, inaparable. Mateo cayó de rodillas otra vez, pero esta vez no por cansancio. Lloró. No de alegría inmediata, lloró de comprensión. Entendió que nunca se trató de romper la roca con sus manos. Se trató de cavar hasta el punto exacto donde su fuerza ya no podía seguir. Ahí comenzaba lo divino. Detrás de él, el anciano apareció una vez más. «Tu trabajo no fue inútil», dijo. Preparó el lugar exacto donde el rayo debía caer. Mateo no pudo hablar, solo asintió. «La pobreza», continuó el anciano, «no siempre es falta de dinero. A veces es falta de rendición, falta de visión, falta de fe para aceptar que hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con humildad». Mateo miró el agua fluir. Comprendió que su error no fue trabajar duro, fue creer que todo dependía solo de él. El anciano dio un paso atrás. «Ahora sabes», dijo, «y el que sabe ya no puede vivir igual». Cuando Mateo levantó la mirada, el anciano ya no estaba, solo el manantial, la montaña en calma y un hombre que ya no era el mismo. Mateo permaneció junto al manantial hasta que el sol comenzó a descender. La luz del atardecer se reflejaba en el agua como si el cielo mismo se estuviera derramando en la roca partida. No había prisa. Por primera vez en muchos años, no sentía la necesidad de moverse para demostrar nada, ni de correr detrás de un futuro que siempre parecía huirle. El agua seguía brotando, constante, silenciosa, sin esfuerzo. Mateo pensó en cuántas veces había vivido exactamente al revés, forzando, empujando, persiguiendo resultados como quien intenta sacar agua golpeando piedra seca. Ahora entendía algo que nadie le había explicado antes. La abundancia no responde a la desesperación, responde a la alineación. Se arrodilló y metió las manos en el manantial. Estaba fría, viva, real. No era una metáfora, era una confirmación. Recordó cada uno de los errores que el anciano había nombrado, ya no como acusaciones, sino como espejos. La envidia que lo había mirar la vida de otros en lugar de cuidar la suya. El tiempo desperdiciado esperando el momento perfecto.
la pereza espiritual que lo llevó a confiar solo en su fuerza y no en la sabiduría, la bondad sin límites que lo dejó vacío, el pasado convertido en cadena, el miedo disfrazado de prudencia, la soberbia silenciosa de creer que ya sabía suficiente. Todo eso no lo había hecho pobre por fuera, lo había mantenido pobre por dentro. Y ahora veía con claridad lo que antes no podía aceptar. Dios no había estado ausente en su escasez, había estado educándolo. Mateo permaneció ahí hasta que el cielo se volvió oscuro. Cuando finalmente se levantó para descender de la montaña, algo en su postura había cambiado. No caminaba como alguien derrotado, ni como alguien triunfante. Caminaba como quien ha entendido. El regreso al pueblo fue lento, no por cansancio, sino por conciencia. Cada paso era una despedida de la versión de sí mismo que creía que el valor estaba en el esfuerzo sin dirección. Cada paso era una afirmación silenciosa de que la fe no sustituye la acción, pero la acción sin fe solo produce agotamiento. Cuando Mateo llegó al pueblo, nadie salió a recibirlo. La vida seguía igual, las mismas casas, las mismas miradas cansadas, los mismos comentarios de siempre. Y sin embargo, todo era distinto. No porque el pueblo hubiera cambiado, sino porque Mateo ya no veía desde la carencia. Los primeros días no habló de su viaje, no contó lo del anciano, no mencionó el manantial. Comprendía que la sabiduría que se anuncia antes de tiempo se convierte en ruido. Simplemente empezó a vivir de otra manera. Dejó de decir sí por miedo a perder oportunidades. Dejó de ayudar desde la culpa. Dejó de repetir historias de fracaso como si fueran su identidad. Comenzó a elegir. Elegía cómo usar su tiempo. Elegía en qué poner su energía. Elegía cuándo avanzar y cuándo esperar. Y sobre todo, elegía confiar incluso cuando no veía resultados inmediatos. Con el tiempo, algo curioso empezó a suceder. Las mismas personas que antes lo veían como un hombre sin suerte comenzaron a buscarlo, no para pedir dinero, sino consejo, no para quejarse, sino para entender. ¿Qué cambió?, le preguntaron una tarde. «Sigues trabajando igual, pero parece que la vida ya no te pesa». Mateo respondió sin solemnidad: «Dejé de pelear con lo que Dios quería enseñarme». No todos comprendieron, pero algunos sí. Y esos algunos comenzaron a hacer preguntas distintas, preguntas más profundas, más honestas. Mateo nunca se presentó como maestro, nunca habló de fórmulas, nunca prometió riqueza rápida. Solo repetía una verdad sencilla, casi incómoda. La escasez no siempre es falta de dinero, a veces es falta de sabiduría. Con el mes, su vida material empezó a ordenarse, no de manera milagrosa, sino coherente. Mejores decisiones trajeron mejores resultados. Límites sanos trajeron paz. Acción con fe trajo oportunidades. Pero incluso si eso no hubiera pasado, Mateo sabía que algo irreversible ya había ocurrido. Ya no tenía miedo al mañana, porque entendió que el futuro no se controla, se prepara. Cada vez que enfrentaba un nuevo obstáculo, recordaba la roca. Cada vez que algo parecía imposible, recordaba el rayo. Y cada vez que dudaba de sí mismo, recordaba el agua brotando justo donde había aprendido a rendirse. Comprendió que Dios no rompe por crueldad, rompe por precisión, que hay rocas que no se abren con disciplina, ni con esfuerzo, ni siquiera con perseverancia humana. Solo se abren cuando el corazón está listo para soltar el error que lo mantiene cerrado. Mateo nunca volvió a ver al anciano silencioso, pero ya no lo buscaba, porque entendió que la verdadera sabiduría no se encuentra en la cima de una montaña, sino en la humildad de reconocer qué error del alma necesita ser corregido. Así terminó su viaje, no con aplausos, no con riquezas desbordantes, sino con una verdad firme. La pobreza no es un castigo, es una invitación. Una invitación a mirar adentro, a romper las cadenas invisibles, a dejar de culpar al mundo y comenzar a corregir el alma. Y cuando eso sucede, el rayo siempre llega, no para destruirte, sino para abrir el manantial que siempre estuvo esperando dentro de ti. El tiempo pasó,
No de golpe, no con anuncios, no con promesas ruidosas. Pasó como pasan las estaciones que realmente transforman, en silencio. Mateo envejeció como envejecen los hombres que ya no viven en guerra con el mañana. Su espalda seguía cargando trabajo, pero su mirada había perdido la ansiedad. No porque lo tuviera todo, sino porque había aprendido a no vivir desde el miedo. Algunos en el pueblo prosperaron más que él, otros menos. Algunos se fueron, otros llegaron. Y Mateo entendió que la vida no reparte abundancia de la misma forma, pero sí ofrece sabiduría a todos, aunque no todos estén dispuestos a aceptarla. Con los años, muchos olvidaron la historia del hombre que subió a la montaña buscando respuestas. Pero nadie olvidó la forma en que Mateo escuchaba, la manera en que hablaba sin prisa, la calma con la que tomaba decisiones que antes lo habrían paralizado. Cuando alguien se acercaba a él, cargando frustración o miedo, Mateo nunca daba consejos rápidos, no repetía frases hechas, no prometía resultados. Solo hacía una pregunta: ¿qué error estás evitando mirar? Algunos se incomodaban, otros se quedaban en silencio. Unos pocos comprendían. Mateo sabía que no todos estaban listos para romper sus propias rocas. A veces, al caer la tarde, se sentaba a la orilla del camino y miraba el cielo cambiar de color. En esos momentos, recordaba el sonido del trueno, el instante exacto en que el rayo partió la roca y el agua comenzó a brotar donde antes solo había resistencia. Sonreía, no porque hubiera sido fácil, sino porque había valido la pena. Comprendió que Dios no elimina los errores del camino. Los usa, los convierte en herramientas, los transforma en lecciones que no se leen, sino viviendo. Mateo nunca volvió a confundir esfuerzo con propósito. Nunca volvió a llamar fracaso a la preparación. Nunca volvió a creer que la escasez era abandono. Y esa fue su verdadera herencia. No dejó grandes riquezas. No dejó templos ni monumentos. Dejó algo más difícil de transmitir, pero imposible de destruir. La certeza de que cuando la vida parece cerrarse como una roca, no es el final. Es el momento en que Dios está preparando el rayo. Porque la prosperidad que nace del alma nunca se pierde, y los manantiales que se abren con fe nunca vuelven a secarse.